ustedes un feliz martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí, por Televisora del Táchira. Bienvenidos a ustedes, Fidel y David. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes, amigos. Hoy martes, como acostumbramos, vamos a hacer nuestra sección de Un Punto Candente en Economía, junto con David Feldman y Darcy Ortiz. Y traemos para ustedes un tema muy importante y de mucha actualidad en el momento, y es el tema de el fallo del CIADI a favor de Venezuela por el caso de la demanda internacional de ExxonMobil, de la petrolera norteamericana, contra Venezuela. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Sí, un fallo que se dio a conocer el pasado jueves y que fue comunicado por el ministro Villegas el viernes 9 de este mes que está corriendo. Le pedimos a nuestro equipo de producción colocar un video que tienen preparados respecto a lo que dijo el ministro Villegas sobre este fallo a favor de Venezuela. Para ustedes, un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Doy lectura de inmediato. La República Bolivariana de Venezuela celebra la justa decisión del Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que declaró ayer, día 9 de marzo de 2017, procedente la solicitud de Venezuela sobre la participación de la empresa estadounidense ExxonMobil en el proyecto Cerro Negro de la faja petrolífera del Orinoco. Venezuela manifiesta su compromiso para acatar y cumplir a cabalidad esta decisión, que representa un triunfo judicial incontrovertible en defensa de los derechos soberanos e irrenunciables de nuestra patria sobre nuestros recursos energéticos. Esta acción del CIADI reconoce el apego legal de la decisión emanada de las autoridades venezolanas competentes sobre la naturaleza jurídica de la participación de la ExxonMobil en el proyecto Cerro Negro. La República Bolivariana de Venezuela, país que cuenta con las reservas probadas más grandes del planeta, que ascienden a más de 300.000 millones de barriles de crudo, es un país de puertas abiertas a la inversión internacional. Prueba de ello es la presencia de 49 empresas petroleras internacionales de países como Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Italia, España, India, entre otras 15 naciones que operan en nuestro país conforme a las leyes y la Constitución de la República. Venezuela es el país de las inversiones energéticas del futuro. Ratificamos a la ExxonMobil y a las empresas internacionales nuestra disposición a seguir trabajando juntos en proyectos energéticos para el desarrollo de Venezuela en el marco jurídico nacional y del derecho internacional para el progreso de nuestro pueblo. Caracas, 10 de marzo del 2017. Muy buen día. Bien, ese fue el pronunciamiento que hizo el ministro Villegas, que por cierto vale de resaltar que cuando dio la información se mostró muy satisfecho, inclusive nos atrevemos a decir hasta con cierto engreimiento, cuando comunicó este fallo a favor de Venezuela por parte del CIADI en cuanto al caso de la ExxonMobil. Puede que tenga razón esa satisfacción mostrada y por la razón humana de que el gobierno que él representa no presenta en su haber positivo algo que nos pueda comunicar de esta forma, positivamente. Nosotros aquí en el programa, en esta sección, Un Punto Candente, vamos a llevarle nuestras apreciaciones sobre este tema dentro de la mayor medida posible, explicarles a ustedes, nuestros televidentes, sobre este fallo. David y Fidel, es importante primero que todo llevarles a nuestra audiencia lo que es informarles qué es el CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Inversiones. Es una de las diferentes organismos en donde se va a decidir los conflictos que ocurren con las compañías internacionales. En cualquier parte del mundo. Sí, exactamente. Es uno de los escenarios de arreglo. Sí, porque este es un centro, es un tribunal que pertenece al Banco Mundial, que hasta el año 2009 el consultor jurídico y el asesor jurídico el vicepresidente del Banco Mundial operaba aquí en este tribunal como un vicepresidente senior. Eso es importante porque este tribunal, como tú lo dijiste, Fidel, David, se refiere a los arreglos en materia de inversiones, también de foro, de arbitraje y de conciliaciones posibles. Sí, efectivamente, y el caso que se está analizando, del cual hubo este pronunciamiento que ustedes acaban de ver hace un momento en el video, obedece a una demanda que hace la empresa petrolera norteamericana ExxonMobil contra la República de Venezuela en el CIADI, en este Centro de Arreglo Mundial de Diferencias Relativas a Inversiones, dado que ExxonMobil estaba operando en Venezuela
una concesión para el desarrollo de productos relativos a la faja petrolífera del Orinoco en el manejo de petróleo extrapesado, en un programa que se inició en el segundo gobierno de Rafael Caldera en los años 90, dentro del contexto del plan de expansión o del plan de internacionalización de la PDVSA, de la Cuarta República. Ese programa se llamaba Asociaciones Estratégicas Petroleras, y Exxon participaba junto con PDVSA y la petrolera Beba iraní hoy en día en el proyecto Cerro Negro, en la Asociación Estratégica Cerro Negro, donde PDVSA operaba el 42%, ExxonMobil el 42% y la Beba Oil el 16%. En el año 2006-2007, el gobierno del presidente Chávez, por decreto, cambió la constitución de este tipo de asociaciones estratégicas, la convirtió en empresas mixtas, modificando el porcentaje de participación accionaria y de capital en el negocio, convirtiendo a PDVSA en el principal accionista de todas estas compañías con el 51%, alterando en la constitución del contrato ya firmado. Y de allí viene la demanda porque no hubo un resarcimiento de los daños ocasionados por la disminución del capital de los extranjeros en el proyecto. Esa es la demanda. Hay que aclarar que la apertura de los 90 se hizo para captar capital para para nuevos desarrollos petroleros en Venezuela. Esa fue la razón de la apertura de Justi en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Las asociaciones estratégicas tenían la intención de desarrollar la faja petrolífera del Orinoco, de desarrollar una producción para llegar a los 7 millones de barriles de producción trayendo capital extranjero. Porque no se contaba con capital nacional para esa inversión, correcto. Ajá. Ese es el origen de estos proyectos. De este proyecto. Se llamó asociaciones estratégicas, participaban con capital mayoritario, PDVSA participaba también, y en el año 2007 cambia completamente las condiciones y PDVSA adquiere el 51% del capital de estas asociaciones estratégicas, convirtiéndose en empresas mixtas. Ahora bien, las compañías que estaban metidas en las acciones estratégicas aceptaron esta condición, salvo dos, que era ExxonMobil y ConocoPhillips, que no estuvieron de acuerdo con la indemnización que le daban por el cambio de condiciones y demandaron. Muy bien. Bien, nosotros debemos cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos. Estamos conversando sobre el fallo del CIADI a favor de Venezuela por el caso de ExxonMobil. No se aparten, por favor. Bien, amigos, seguimos en un mundo de economía. Hoy estamos en un punto candente analizando el fallo del CIADI a favor de Venezuela, como fue anunciado por el gobierno nacional, por el caso de la ExxonMobil. Y como estábamos comentando, pues se refiere a una situación mediante la cual el gobierno de Venezuela, de manera, arbitraria, modificó las condiciones de los contratos establecidos. Y ese hecho pues motivó a que, entre otras empresas, la ExxonMobil no estuviera de acuerdo y demandara a Venezuela por daños y perjuicios económicos ocasionados por la modificación del contrato. Ahora bien, nosotros aquí nos preguntamos si la resolución del CIADI a favor de Venezuela se puede efectivamente traducir, como lo destaca propagandísticamente el gobierno venezolano, de excelente ceñimiento a la normativa internacional de las expropiaciones llevadas adelante por el gobierno venezolano a empresas extranjeras en diferentes rubros, incluido el petrolero, o el cambio de las reglas de juego para los negocios, para los contratos, como es el caso de ExxonMobil. Efectivamente se puede considerar entonces como que es un éxito y una demostración de que el país se ciñe a la norma. ¿Qué opinas tú, David? Yo no creo como abogado. Sí, una sentencia no tiene ganador ni perdedor. No conozco no hay información detallada de cuál es la sentencia de la CIADI.
En concreto. En concreto. Si se habla de una indemnización que tiene que cancelar Venezuela entre $1.400 millones a $1.600 millones. O sea, Venezuela debe indemnizar a Chevron, a ExxonMobil. Pero en una cantidad mucho menor a lo que originalmente ExxonMobil había solicitado como cálculo de lo que implicaban las pérdidas. ¿Cuánto era lo que pedía Exxon inicialmente? 6.800 millones. 6.800 millones y fue reducido al parecer a un monto aproximado de $1.500 millones. Pero eso significa que seguimos siendo sancionados. O sea, el CIADI está diciendo que Venezuela tiene que pagar una indemnización, con lo cual está indicando que el cambio del contrato fue inapropiado. Se violaron las condiciones y se alteraron radicalmente las condiciones. Entonces, ¿dónde está el triunfo? ¿En la reducción del monto? Porque de todas maneras hay que pagar. O sea, fuimos sancionados. Sí, Venezuela fue sancionado en este caso y tiene que indemnizar con un monto pongo todavía entre 1.400 y 1.600 millones de dólares. Sí, por eso hablé de 1.500 millones. Exacto, pero entonces en este caso lo que se puede captar es que no más que un fallo a favor de Venezuela, el fallo consiste en que disminuyó la cantidad que tiene que pagar Venezuela a la Exxon. Al parecer. Al parecer, David. Porque fíjate que el ministro Villegas dice que celebra, fue por lo que justifica ese gozo cuando hizo pronunciamiento de esta información, porque fue una medida que demostró un triunfo incontrovertible, una medida judicial de carácter incontrovertible en el tema de las expropiaciones. Ahora yo hago una pregunta, porque pareciera que hay mucha ilógica, vamos a decirlo así. ¿No es esto una ironía acaso? Que una de las peores economías del mundo, según lo reseña la agencia Bloomberg, le gane una querella internacional a la ExxonMobil, como es el caso de Venezuela. Normalmente esta demanda, normalmente no hay una sola demanda, hay varias demandas. Uh-huh. De hecho, no solo fue ExxonMobil la que demandó ConocoPhillips. Claro. Ese fallo todavía está en resolución. Está pendiente. Todavía está. Ahora bien, en el caso de Venezuela, Venezuela necesita capital extranjero para desarrollar sus zonas petroleras. Venezuela necesita tratar con ExxonMobil, Venezuela necesita tratar con ConocoPhillips. Y con otras compañías. Y eso, o sea, el tema de las asociaciones estratégicas no está resuelto todavía. Es posible que tenga que haber modificaciones sobre el régimen de empresas mixtas en el futuro. Para probablemente regresarlas al régimen, no se llamarán así, pero regresarlas a lo que fue originalmente el plan de las asociaciones estratégicas. O sea, inversión mixta, inversión conjunta de capital nacional con capital extranjero, donde el que ponga el mayor capital pues domina la asociación, ¿no? En este caso. Y como en el país no hay los recursos suficientes para el desarrollo, pues evidentemente el capital lo pone fundamentalmente la empresa extranjera. Y es una necesidad porque si no hay el capital aquí en el país, si PDVSA no tiene el dinero para hacer la inversión, para desarrollar proyectos de envergadura en el sector de petróleo, para aumentar la producción de un país que vive del petróleo, entonces ¿cómo lo vamos a hacer si efectivamente necesitamos producir más y vender más? Hay que aclarar también que de acuerdo al programa de apertura de los 90, nosotros debíamos estar produciendo 7 millones de barriles en el año 2012. Estamos en 2 millones. Estamos posiblemente con la menor producción petrolera en 30 años. O sea, los programas de apertura o de empresas mixtas no han funcionado. Hay que reformularlos. Eventualmente eso significa que tienen que reformularse eventualmente. No se puede tomar esto a la ligera porque hay muchas disociaciones al respecto si recordamos cuando el presidente Chávez, cuando inició estas expropiaciones de los activos de estas compañías petroleras, ¿cómo se refería a la ExxonMobil? De una manera bastante peyorativa, sí. Esa. Y ahora el gobierno pues dice que los llama para que se trabajen conjuntamente y están muy dispuestos a atenderlos. Correcto. Y entonces queda en el aire una pregunta que vamos a abordarla en el próximo segmento. Si realmente Venezuela gana el caso frente a ExxonMobil, la pregunta que nos hacemos es, ¿ExxonMobil realmente perdió el caso? O sea, ¿de verdad ganó Venezuela el caso? ¿De verdad lo pierde ExxonMobil? Eso vamos a conversarlo en unos segundos.
Vamos a cumplir con los compromisos comerciales y regresamos. No te retires, ya venimos. De regreso y vamos a llevarle, bueno, en este próximo segmento seguimos conversando sobre ese fallo a favor de Venezuela por parte del CIADI ante el caso de ExxonMobil. Antes de seguir en nuestra conversación, vamos a pedirle a nuestro señor productor un video preparado del economista peruano-venezolano José González, quien es analista amplio, conocedor de la economía global y específicamente de América Latina, caso Venezuela. Estatal. Básicamente la decisión del CIADIS es basada en una tecnicalidad. Elimina el pago que ya se había determinado por 1.400 millones de dólares. Sin embargo, no elimina el hecho de que hubo una ruptura en el contrato entre Venezuela y Exxon y que a la República de Venezuela le corresponde, o a PDVSA, pagar algún tipo de resarcimiento a Exxon. Lo que señala es que esos 1.400 millones... en una discusión técnica más que hay que si hay un límite o no a lo que debe o no pagar la República de Venezuela a Exxon, se determinó en base a la ley internacional y no se habían tomado en cuenta las leyes nacionales incluidas en el contrato. Esto resetea la decisión y las apelaciones se darán en función de cómo interactúan estas leyes internacionales y nacionales y cuánto es lo que considera el CIADIS en una segunda decisión, que es lo que debería pagar Venezuela a Exxon. Este es el caso de la indemnización por haber roto el contrato y por haber interrumpido las operaciones que se tenían en el país. En este caso, ¿podría entonces PDVSA tener que pagar algo a Exxon? Sin duda, al menos eso es lo que se transpira en términos de esta decisión. Y el CIADIS ha sido claro en señalar que lo que ha hecho es eliminar esta decisión de indemnización de los 1.400 millones de dólares, no el hecho de que Exxon tenga una causa en términos de una ruptura del contrato en condiciones que ameritan el pago de un resarcimiento. Lo que no sé exactamente, habría que hablar con un abogado especialista en términos de arbitraje internacional, si esto lleva el caso a foja cero y hay que empezarlo de nuevo o es una discusión técnica que puede tomar menos tiempo. Lo que sí definitivamente es posterga cualquier pago que tenga que hacer la República de Venezuela a Exxon en el corto plazo. Ya Venezuela había hecho un pago en el año 2010 por parte de esta demanda. ¿Eso no se revertiría? No, exactamente ahí viene la segunda discusión, que es esta discusión técnica que se llama el cap payment, o sea, el límite máximo del pago, que es lo que argumenta la República de cara a Exxon, que habiendo hecho un pago ya, que debe haber un límite en ese resarcimiento demandado por Exxon, que Exxon señala que no es el caso, y esta decisión de los 1.400 millones parecía darle la razón a Exxon. Recordemos además que Exxon había pedido mucho más y el pago decidido por CIADIS había sido inferior, pero la argumentación de los abogados de... Bien, bueno, ustedes pudieron apreciar la opinión, sobre todo, que es muy técnica y muy lógica, por parte del economista José González, economista peruano-venezolano, conocedor y estudioso de la economía global, caso Venezuela. David, muy claro fue. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que Venezuela tiene que indemnizar. El monto de la indemnización puede parecer que es una decisión posterior de la CIADI, pero Venezuela debe indemnizar a ExxonMobil. El monto no lo sabemos. Eso es la decisión. Yo creo que en esta decisión no se puede hablar de ganador ni perdedor. Eso es muy importante. Sí, para entrar digamos, en el tema de la pregunta que quedó en el aire, ¿no? ¿Gana Venezuela, pierde ExxonMobil? Yo creo que Venezuela va a tener que hablar con ExxonMobil, va a tener que hablar con ConocoPhillips, va a tener que hablar con las multinacionales en un futuro. Y va a tener que acordar condiciones para que ellas inviertan en el país. No queda otra alternativa. Sí, claro, y es que estos no son los únicos casos de los que estamos hablando, porque está este de Exxon que nos ocupa hoy y el de ConocoPhillips también en el renglón de las asociaciones estratégicas en los cambios que se hicieron de los contratos de forma arbitraria.
y que también estamos demandados ante el CIADI. Perdón, en el caso, claro. en el caso de Conoco es ante la Cámara de Comercio Internacional de París la demanda. Pero es que hay otras empresas transnacionales en otros renglones que fueron expropiadas y que también nos tienen demandados tanto en el CIADI como en otros organismos sí, multilaterales. Entonces, no es solamente esta querella internacional que tiene Venezuela con la Exxon, ¿no? Claro, y no se entiende cómo declarar, que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo declarar triunfo si Venezuela va definitivamente? El caso no está cerrado. Y si Venezuela va a tener que indemnizar a ExxonMobil. ¿Dónde está el triunfo? ¿Dónde está el triunfo? Y si no nos indemnizamos, es la otra pregunta que yo me hago, David. Si no indemniza Venezuela a ExxonMobil no se cobra la deuda. Si no se indemniza, puede embargar los bienes venezolanos en el exterior, PDVSA particularmente. Imagínate. Además de que puede hacerlo también por desempeño, porque Exxon puede pelearle mercados a PDVSA y quitarle mercados a PDVSA en los mercados internacionales, y de esa manera se cobra la deuda. Y sobre todo recordando que para empezar a procesar todo ese petróleo crudo, todo ese que está en la faja petrolífera, se necesita de petróleo liviano, bastante liviano. Que lo proveen. Bueno, temática, David, siempre quedamos con falta de tiempo. Nos falta tiempo porque es un tema. Exactamente, seguiremos desarrollando. Habrá más información y lo abordaremos, David. Muchísimas gracias. Amigos, a todos ustedes, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos el jueves y el viernes. Bien, amigos, y ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Que tengan todos una feliz tarde, buen provecho y sigan en sintonía con la excelente programación que tiene para ustedes Televisora del Táchira.